Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 4. Nuestro tema a desarrollar es la solución de problemas, la creatividad y la metacognición. Dicho tema consta de 9 subtemas: razonar y decidir, conceptos y categorías, la solución de problemas, la creatividad, la metacognición, razonamiento deductivo, razonamiento inductivo, razonamiento debido a factores sociales y desarrollo de habilidades metacognitivas. Mi equipo está integrado por la licenciada Griselda González Santiago, el licenciado Pedro Castillo Martínez y su servidora Mirna Luz Díaz Rodríguez. Pues bien, iniciaremos con el primer subtema, que es razonar y decidir. ¿Qué entendemos por razonar? El razonamiento permite la resolución de problemas y el aprendizaje a través de la lógica y otras herramientas. Se entiende como razonamiento al producto de un conjunto de habilidades cognitivas complejas a través de las cuales somos capaces de relacionar y adquirir diferentes formaciones de forma estructurada. Se considera que el razonamiento es una facultad del ser humano por medio del cual anticipaciones, circunstancias y problemas reales, imaginarias, es capaz de posponer resultados aplicando conocimientos previos. Según Castilleros, en el año 2016, la razón o la capacidad de razonar es una de las habilidades cognitivas más valoradas a lo largo de la historia, habiendo sido considerada en la antigüedad como una de las características que separa al hombre de otros animales, confrontando la emoción. Aquí se muestran 4 ejemplos del razonamiento del cerebro. Pues bien, el razonamiento del cerebro, al hablar del razonamiento del cerebro, según Montoya, en el año 2007 añade: todo comportamiento deseado aprende y por lo tanto depende de un sistema cognitivo que puede adquirir e implementar las reglas de acuerdo y sean necesarias para poder lograr y alcanzar un objetivo necesario. Es decir, se puede distinguir la existencia de algunos procesos cognitivos. A continuación, presentaré 2 tipos de razonamiento. El primero es el razonamiento deductivo y el segundo, razonamiento inductivo. Iniciaré con el razonamiento deductivo. Es aquel que va de lo general a lo particular, es decir, permite sacar conclusiones generales de las experiencias. Mi mensaje señala que este tipo de comportamiento se basa en la creencia, en una premisa, en una afirmación universal, y pues esto llega a obtener una conclusión para cada caso particular. Principalmente en este tipo de razonamiento nos permite conocer el razonamiento ya obtenido, puesto que esto se ve reflejado en lo mismo. El razonamiento inductivo es el que nos capacita para poder crear conclusiones generales a partir de las premisas que contienen datos particulares, es decir, lo contrario al razonamiento deductivo. Cañadas, en el año 2002, añade que las acciones debemos alcanzar conclusiones de efectos particulares y buscar una generalidad, mientras que el deductivo conoce primero las premisas para poder llegar a una conclusión, mientras que el inductivo la conclusión alcanza observando ejemplos y generalizar en ellos una clase completa. Pues bien, nuestra capacidad de tomar decisiones tiene que ver cómo asumir riesgos y ser creativos y buscar alternativas a problemas concretos aún no existentes. En la toma de decisiones tenemos que tomar en cuenta los siguientes puntos: efectos futuros, reversibilidad, impacto, calidad y periodicidad. Pues bien, iniciaremos de efectos futuros. Efectos futuros tiene que ver con la medida con los compromisos relacionados afectará al futuro. Reversibilidad se refiere a velocidad con que una decisión puede revertirse y la dificultad que implica para hacer el cambio. Impacto,
Esta característica se refiere a la medida en que otras áreas se ven afectadas. Sin embargo, este impacto, si es extensivo, es indicado a tomar la decisión a un nivel muy bajo. Calidad. Este factor se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, consideradas legales y principios básicos de conductas, imágenes de organización, etc. Periodicidad. Este elemento responde a la pregunta: si una decisión se toma frecuentemente, excepcionalmente, una decisión excepcional es una decisión de alto nivel, mientras que una decisión se toma frecuentemente es una decisión de bajo nivel. Un concepto. A continuación presentaré el subtema conceptos y categorías. ¿Qué es un concepto o qué entendemos por un concepto? Pues bien, nace como una idea abstracta, es una construcción que permite comprender las experiencias obtenidas con el entorno. Finalmente se verbaliza y se pone en palabra. Es importante tomar en cuenta que la definición de conceptos siempre aparece vinculada en el contexto. La contextualización se relaciona con la interacción de los sentidos, del lenguaje y de los factores culturales. En filosofía, una categoría es una de las nociones más abstractas y generales por las cuales las entidades son reconocidas, diferenciadas y clasificadas. Este es un concepto que tiene y que se relaciona con situaciones, problemas, opiniones, acontecimientos, sentimientos relacionadas personales, entre otras. Me gustó esta frase que dice: mientras uno más aprende acerca de una categoría, más rico es el conocimiento que uno posee acerca de ella. Por último, presentaré la solución de problemas. Podemos distinguir tres diferentes tipos de problemas. El primero es el estilo impulsivo o descuidado, el estilo evitador y el estilo racional. Pues bien, daré una breve explicación del estilo impulsivo o descuidado. Este suele considerarse con pocas soluciones alternativas y actuar de forma impulsiva de la primera idea que se le viene en la cabeza. El estilo evitador. Los evitadores prefieren posponer sus problemas mientras más le es posible y esperan que encuentren una solución y espera que otras personas se encarguen de ellos. El estilo racional consiste en generalizar problemas y buscar alternativas. Pues bien, con esto culmino con la primera parte de la exposición y continuamos con mi compañera Griselda. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con el siguiente tema, que es la creatividad. Bien, seguramente al escuchar este término te estarás imaginando palabras como nuevo, modificable, bonito, colorido. Sin embargo, para que haya existido ese algo modificable o ese objeto modificable, tuvo que haber una persona que puso en juego sus ideas, sus pensamientos, su imaginación, su intelecto, todo con la intención de crear algo nuevo, de que ese objeto fuese modificable, que tuviera otra panorámica totalmente diferente a la que era anteriormente. Bien, vamos a trabajar la creatividad desde su etimología. En este caso estamos hablando que creatividad se deriva del latín, que significa creare. Generamos dos términos, que es el proceso de encontrar algo o bien de redescubrir. Nuevamente volvemos a mencionar, entonces quiere decir que existió algo en su momento que tuvo un proceso de trabajo para generar nuevamente algo totalmente diferente a lo que era anteriormente. Si aterrizamos el término creatividad dentro del sistema cognitivo, la solución de problemas, qué proceso nosotros damos ante dicha solución, pero sobre todo qué idea creativa generamos. La idea creativa es precisamente la solución que impacta ante el suceso o el fenómeno, pero sobre todo al cambio o la innovación que éste genera
Para ello, el autor Zorin nos menciona, cualquier persona puede ser considerada creativa si es singular en su campo y si produce innovación. Es decir, sí todas las personas somos creativas, porque todas generamos ideas y todas generamos soluciones. Sin embargo, viene a relucir el término creatividad solamente cuando esta idea realmente impacta dentro del contexto, realmente se ve el cambio de lo que anteriormente era. Para ello vamos con el siguiente punto, que es la creatividad como estructura, es decir, el término, cómo se basa, cómo se va formando. Tenemos el primer punto, que es la sensibilidad a los problemas. No es más que la actitud que tú presentas ante dichas situaciones. Posteriormente viene la flexibilidad o habilidad de transferencias, es decir, que una vez teniendo la situación problemática, no podemos manejar o tener un solo enfoque. Tenemos que visualizar dicha situación de diferentes panorámicas, desde diferentes puntos de vista. El siguiente punto es la fluidez de pensamiento o fertilidad de ideas. Estamos de acuerdo que cuando nos presentamos o estamos frente a un problema, lo primero que empezamos a generar son ideas. No nos podemos quedar estáticos, empezamos a estructurar nuestras posibles soluciones. Sin embargo, estas todavía no son estables porque aún para nosotras tienden a generar la duda. Pero bueno, vamos con el siguiente punto, que es la originalidad, que es la capacidad de unir materiales o conocimientos existentes, es decir, con qué elementos cuento dentro de mi círculo. A partir de esos elementos observables empiezo a estructurar conocimientos. Vamos con el siguiente punto, que es la capacidad para percibir conexiones no obvias entre los hechos. No solamente me puedo quedar con los elementos internos, también tengo que buscar del lado externo qué es lo que me ofrece todos los elementos externos para generar nuevamente una idea, pero sobre todo una idea más fructífera, porque ya no solamente me quedo con lo que está dentro, sino también utilizo lo que está afuera. Por último, tenemos el punto de la capacidad de representación, que implica el establecimiento por parte del individuo de nuevos modelos o fenómenos, es decir, que empiezo a estructurar mi idea con base a las que yo ya tenía, con base al estudio que yo ya generé, empiezo a obtener mi idea creativa. Pero ¿de qué manera va a operar esta idea creativa? Para ello viene el siguiente, el proceso, la creatividad como proceso. Vamos con nuestro primer punto, que es encontrar el problema, como anteriormente lo habíamos mencionado, es decir, la actitud que yo muestro ante dicha situación. Viene la generación de las ideas, empiezo a tener o a generar diferentes tipos de ideas que son la posible solución. Vamos con la elaboración de la idea. A partir de que yo empiezo a generar todas esas ideas, me voy a quedar con una sola. Esa una sola idea tiene que pasar por un proceso, que es el pensamiento lógico, el intelecto y el juicio. Sin embargo, dentro del juicio es donde nosotros vamos a empezar a establecer qué tan, o más bien a valorar qué tan formal o verídica puede ser nuestra idea para empezar a aplicarla dentro del fenómeno. Y vamos con el último punto, que es la transferencia de la idea. Es decir, empiezo a aplicar mi idea dentro de la situación activa esta está haciendo. Vamos con el siguiente punto, que es la metacognición. No es nada diferente a lo que anteriormente veníamos trabajando. La metacognición proviene del prefijo griego meta, que significa más allá, y cognosare, que significa conocer. Si unimos ambos términos es conocer más allá. Es decir, que entonces me empiezo a interesar por buscar, por indagar a partir de lo que yo ya tengo. Dice el autor Chen, pensar sobre el pensamiento, es decir, entonces que yo tengo un conocimiento, sin embargo no estoy satisfecha con lo que tengo, empiezo a pensar, a deducir a partir de lo que yo ya he generado. La metacognición
involucra dos procesos totalmente diferentes. El primero es el conocimiento metacognitivo de autovaloración o conciencia metacognitiva. Este punto se refiere solamente al conocimiento, los recursos cognitivos que tenemos determinada. Desde luego estos van a resultar de manera efectiva ante la solución, pero no es lo que yo ya sé a partir de las experiencias o bien porque fue probablemente un aprendizaje transmitido. Vamos con el siguiente punto, que sería el control ejecutivo, regulación de la cognición o autoadministración. Manejamos 3 puntos o 3 palabras claves, que es el control, regulación y cognición. Al decir control y regulación, quiere decir que yo empiezo a manejar, a sobrellevar mi propio aprendizaje. Entonces, estamos hablando que este aprendizaje que yo voy a generar, yo misma lo voy a valorar, pero sobre todo a controlar. Mismo aprendizaje va a generarse sin fin de estrategias cognitivas, todo con el propósito de generar un éxito ante las diferentes situaciones que se me presenten. Desde luego que dicho aprendizaje autónomo, nuevas ideas, van a pasar por una planeación, el monitoreo y la revisión. Una vez aplicada, vamos a valorar, va a venir la evaluación de qué tan significativo o tan significativa fue esta idea, qué tanto de impacto y solución fenómeno. Bien, algo muy importante es que la metacognición no se llega solamente a la metacognición cuando el aprendizaje autónomo es aplicable, pero sobre todo da puntos efectivos y da soluciones a diferentes situaciones donde nosotros nos desarrollamos. Continuando, vamos ahora con el tema del razonamiento deductivo. Su principal precursor fue Aristóteles. Aristóteles nos da palabras claves, que es el vínculo y la unión. Al hablar de vínculo y unión, estamos tratando de dos ideas. ¿Qué dos ideas? Entonces es la teoría y la observación, que tanto la teoría como la observación y trabajan juntas, nos permite deducir, nos permite obtener una conclusión o bien una verdad. Para esto, Aristóteles propone que el razonamiento deductivo se debe de comprender tres elementos que él los nombra como silogismos. Estos silogismos se trabajan sobre dos premisas y una conclusión. Es decir, estamos trabajando por la premisa mayor, la menor y posteriormente la conclusión. Algo muy importante es que el método deductivo trabaja de lo general a lo particular. Vamos a trabajar con un ejemplo referente a lo mencionado. Es la premisa mayor, la vamos a obtener desde todos los hombres son mortales. Como premisa menor, Sócrates es un hombre. Por ende, tenemos una conclusión que Sócrates es un mortal. Entonces, si vemos que hay vínculo una de la otra, ¿por qué? Si estábamos mencionando que todos los hombres son mortales y por ende Sócrates es un hombre, entonces vamos a definir que Sócrates es un mortal. Cada una de ellas tiene un vínculo para generar la conclusión. Entonces vamos con el último punto, que es que el razonamiento deductivo utiliza también el mismo método deductivo que se relaciona en tres momentos. Todo esto para ver la veracidad de las verdades observables. En este punto tenemos la axiomatización, que es las verdades que no requieren la demostración, es decir, que a partir de la observación sabemos que es una información verídica, porque lo estamos viendo, lo estamos viviendo, pero sobre todo el punto número 2, que es la postulación, que no es más que las doctrinas asimiladas o creadas con base a la observación, es decir, que en algún momento ya existió y hay verdades plasmadas que solamente nos ayudan a fomentar a fundamentar más bien todo lo observable para posteriormente venga el punto número 3, que es la demostración, es decir, qué tan verídica es mi conclusión. Algo muy importante dentro del método deductivo es que las premisas deben de ser totalmente verídicas, como lo mencionaba el primer punto, verdades que no requieren demostración, sin embargo, estas sí deben de ser totalmente verídicas para que mi conclusión no tenga ningún problema en que ésta sea totalmente demostrable y verdadera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar hablando con el tema razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo fue creado por Francisco Bacon
filósofo de origen británico durante el siglo XVI. Este filósofo nos menciona que el razonamiento inductivo consiste en una serie de experiencias individuales, de la cual se busca llegar a una conclusión, ya sea verdadera o falsa, pero que entre más datos existan por parte de las premisas, la posibilidad de que la conclusión sea verdadera es una probabilidad. Bien, nos menciona que el razonamiento inductivo también se le conoce como la lógica ascendente. Es un tipo de razonamiento que se enfoca en la creación de enunciados generalizados basados en ejemplos o eventos específicos, pero no siempre son verdaderos. Bien, un ejemplo de esto puede ser el enunciado siguiente: Luis es una persona alta. La hermana de Luis es alta. La familia de Luis son altos. Aquí estamos llegando a la conclusión de que toda la familia de Luis son personas altas. ¿Sí? Bien, un razonamiento inductivo, por lo tanto, consiste en considerar varias experiencias individuales para extraer de ellas un principio más amplio y general. ¿Sí? A partir de esto también existen dos tipos de razonamiento inductivo, ¿sí? Que es el completo y el incompleto. El completo es similar al razonamiento deductivo, porque la conclusión no logra brindar mucha información, ¿sí? ¿Por qué? Porque las premisas no brindan tanta información como para llegar a una conclusión verdadera, ¿sí? Mientras tanto, el incompleto, logra ir más allá de los datos mostrados por las premisas, ¿sí? Porque entre más cantidad de datos exista, mayor será la probabilidad de que se llegue a una conclusión, ¿sí? Bien, podemos decir que el razonamiento inductivo es conocido como la lógica de arriba hacia abajo, mientras que el razonamiento deductivo se le conoce como el enfoque de arriba hacia abajo, ¿sí? En todo caso, el razonamiento inductivo comienza con un tema específico para poder llegar a una conclusión general. Aquí dos ejemplos del razonamiento inductivo. Jennifer se va a la escuela a las 7 a.m. Ella siempre llega temprano, por lo que se asume que entonces siempre llega temprano si se va a las 7 de la mañana. ¿Sí? Este es un ejemplo sobre el razonamiento incompleto. El siguiente ejemplo sería: Lionel Messi es argentino y juega fútbol. Sergio Agüero es argentino y juega fútbol. Gonzalo Higuaín es argentino y juega fútbol. Aquí se llega a la conclusión de que todos los argentinos juegan fútbol, ¿sí? Mientras este último ejemplo viene siendo como el razonamiento completo, ¿sí? Porque no logra brindarnos una conclusión verídica, ¿sí? Porque no todos los argentinos pueden llegar a jugar fútbol, o les guste jugar fútbol, o se dediquen a otra cosa. Bien, otro tema se llama razonamiento debido a factores sociales. Este tema va relacionado en nuestro entorno, en la forma en que nos interactuamos con los demás, en la forma en que nos rodean y cómo influyen las personas en nosotros, ¿sí? Se menciona que es el razonamiento debido a factores sociales es el producto de un conjunto de habilidades cognitivas complejas a través de las cuales somos capaces de relacionar y vincular diferentes informaciones de forma estructurada, ¿sí? Bien, otro ejemplo de ello sería factores ambientales. Bueno, aquí los factores ambientales, como ya les mencionaba, que hace referencia a los elementos que nos rodean a nosotros, ya como es la familia, la situación económica, la forma en que aprendemos, entre otras cosas, ¿sí? Un ejemplo de esto puede ser un niño que está en el campo,
y un niño que vive en la ciudad. Si los ponemos los dos frente a la tecnología, váyase un teléfono inteligente, el niño que vive en el campo tendrá más dificultad en poder manipular el teléfono, mientras que el niño que vive en la ciudad, pues no se le hará difícil y lo podrá manipular a su antojo. Esto no quiere decir que el niño que vive en el campo no sepa, sino que son diferentes la forma en que aprende. ¿Sí? Bien. Otro de estos sería los factores cognitivos. ¿Sí? Los factores cognitivos se manejan en 4 aspectos, que es la observación. La observación es la forma de descubrir al mundo, observar qué es lo que nos rodea, qué es lo que tenemos, aprender, descubrirlo a través de nuestros órganos, nuestros sentidos, ¿sí? Tomar conciencia y prestar crítica atención, ¿sí? El otro punto, concentración. Bueno, la concentración es importante, ¿sí? Que es la capacidad de prestar atención a un objeto o alguna actividad, ¿sí? Entre más sentidos le pongamos entre más sentidos le prestemos atención al objeto, mayor será nuestro aprendizaje, ¿sí? El razonamiento también aquí es fundamental, pues va vinculada con los dos anteriores, ¿sí? Que esta nos guía para poder entender distintos procesos, ¿sí? Y responder ante diversas situaciones que sean un poco complicadas. El análisis o analizar, bueno, esta es la descomposición de algo complejo, ¿sí? Lo hacemos en elementos simples para poder llegar a una conclusión. Otro factor que influye aquí son los factores sociales o factores afectivos, ¿sí? Que es la motivación. Bueno, la motivación aquí sería por parte del profesor. ¿Por qué? Para poder comprender y ayudar a realizar bien las cosas, para que los alumnos puedan aprender mejor. La voluntad, bien, la voluntad aquí es importante por parte del estudiante, ¿sí? Porque mientras exista disposición, se podrá llevar el aprendizaje de una mejor manera. La actitud por parte del educando, por parte del profesor es importante, ¿sí? Pues es fundamental para que se lleve aún mayor el aprendizaje y nosotros podamos entender y comprender bien lo que se nos enseña o lo que enseñamos como docente. Y las habilidades sociales, bien, pues son importantes porque de ellas dependen cómo nos relacionamos, cómo nos expresamos ante nuestros trabajo, en distintas situaciones, ¿sí? Y esta nos puede llevar a realizar diferentes acciones, ¿sí? Otro tema sería el desarrollo de habilidades metacognitivas, ¿sí? ¿Qué es la metacognición? Pues es la habilidad de aprender, ¿sí? Bueno, la metacognición es la que determina el control de nuestra actividad mental y la autorregularización de facultades cognitivas que hacen posible el aprendizaje humano y la planificación de nuestra actuación inteligente. Bien, todos sabemos que esta es la forma en que nosotros aprendemos, en que conocemos y controlamos nuestros procesos básicos que se requieren para un aprendizaje. Pero esto también se lleva a cabo mediante una planificación de estrategias que vamos a utilizar, porque todos sabemos que nuestros alumnos tienen diferentes formas de aprendizaje. Bien, la estrategia de aprendizaje son secuencias integradoras y procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición de almacenamiento y la utilización de información.
¿sí? Un ejemplo de esto sería o es la representación oral de un tema. El profesor ante sus alumnos, ¿sí? El profesor realiza, habla y explica el tema mientras los alumnos reflexionan, escuchan y cuestionan lo que está realizando el docente. Bien, para que se lleve a cabo este desarrollo de habilidades metacognitivas se requiere de una planificación, ¿sí? Para poder saber cómo intervenir dentro con nuestros alumnos, ¿sí? Bien, aquí sería la planificación. La planificación consiste en varios puntos. ¿Qué es la predicción? La predicción a partir de los conocimientos que tiene el alumno, ¿sí? Tenemos que saber qué es lo que sabe el alumno y qué es lo que conoce. La regularización es el uso de estrategias aprobadas, ya sabiendo qué es lo que sabe el alumno, qué es lo que no sabe, qué es lo que le cuesta. Bueno, aquí vamos a implementar la aplicación de diversas estrategias. El control es el compromiso y la actitud y la atención que se tiene por parte del alumno, ¿sí? Tenemos que llevar al alumno a que le ponga entusiasmo, que quiera aprender, que se lleve un conocimiento diario a casa, ¿sí? Y la verificación, que es la evaluación de conocimientos, ya sea a partir de las estrategias que se van implementando, de los temas que se le va enseñando, vamos a realizar una evaluación, ¿sí? Para ver cómo va avanzando el alumno y qué es lo que está fallando, ¿sí? Y por último la estrategia. Bueno, si ya verificamos cómo está el alumno, cómo fue desde el principio, desde sus conocimientos previos, la aplicación de estrategias y la evaluación, y vemos que no han surtido efectos, pues bueno, vamos a utilizar otras estrategias para poder manipular más al alumno, ¿sí? En este caso ya sería la estrategia de cómo se va a aplicar, cuándo se va a aplicar y para qué. Bien,